Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte sobre el tema El reino de Dios en la serie La fuerza del reino. Veamos algunos puntos, vamos a recordar algunos puntos importantes que estuvimos compartiendo en el tema anterior. En esta oportunidad hablaremos un poco sobre los siguientes tópicos. El tema central de la predicación de Jesús, el llamado al arrepentimiento de parte de Jesús, los seguidores de la predicación de Jesús y los conflictos creados por la predicación de nuestro Señor. Jesús anuncia la llegada del reino de los cielos por todos los lugares. Por donde quiera que él pasaba, no estaba centrando sus predicaciones en Moisés, tampoco centralizó sus predicaciones en los ritos, en las tradiciones, en lo que hacían la mayoría de los religiosos de su tiempo. No son las tradiciones judías el énfasis de su mensaje, tampoco entra ningún tipo de misticismo religioso. Su mensaje fue sencillo y fue acompañado de maravillas, de señales, de prodigios, de milagros, especialmente a los sectores más populares. El centro de la predicación de Jesús fue el reino de los cielos. Ahí es donde debemos poner atención. El mensaje, el reino, era el centro del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. La centralidad de su predicación fue el reino. Es decir, hay muchos pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde encontramos a Jesús haciendo énfasis en el reino. Como encontramos ahí en Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa parte ahí es donde comienza a golpear un poquito. Él llama al arrepentimiento, no importa si son los reconocidos como pecadores o son los mismos religiosos, él siempre estuvo llamando al arrepentimiento y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí en Mateo 5:3 nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, según Mateo, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Lucas dice: bienaventurados los pobres, así tajantemente. Mateo capítulo 5 versículo 10 nos está diciendo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. Allá decía el reino de los cielos, aquí está diciendo el reino de Dios también, que es lo que hay que buscar, el reino de Dios y su justicia. Una vez más, la centralidad del mensaje del reino. Como dice en Marcos 4:11, dice: y les dijo: a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios.
mas a los que están afuera, por parábolas las cosas. Otra vez mencionando el reino de Dios. En este caso último que les está hablando, que por parábolas, que sus enseñanzas van a ir acompañadas de parábolas, y ahí les damos la lista de lo que son las parábolas que Jesús estuvo enseñando con relación al reino. La parábola del sembrador, la del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, la del tesoro escondido, para darnos a demostrar a nosotros el costo y que del reino de Dios, y que también la compara con la parábola con la perla de gran precio. Ahí tenemos nosotros estas parábolas. En ellas encontramos que Jesús enseñó lo valioso e importante que es el reino de Dios aquí en la tierra. Veamos algunas de sus expresiones en la parábola del sembrador y en la parábola del trigo y la cizaña. Si alguno oye la parábola del reino, como está diciendo, si alguno oye la palabra, si alguno oye la palabra del reino, volvemos otra vez al reino, y no la entiende, entonces viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Pero él está diciendo en esta parábola que si alguno oye la palabra del reino, la centralidad otra vez del reino. Y dice en Mateo 13, 38 que tengo acá, el campo es el mundo, dice, la buena semilla son los hijos del reino. Por todos lados encontramos esa expresión, el reino, el reino, el reino. Y en la parábola de la semilla de mostaza les dijo a los discípulos, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y después, como vemos nosotros, se hizo ese tremendo árbol. Una vez más estamos viendo el reino, el énfasis en el reino. En cuanto a la parábola de la levadura, les enseñó diciendo en Lucas capítulo 13 del 20 en adelante, dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿A qué compararé el reino de Dios? Y decía, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado, es decir, creció. Eso es lo que Jesús está dejándonos saber, lo valioso del reino, por un lado, y por el otro, también lo que nos está dejando saber es que es algo que se va a extender, que comienza desde pequeñito, pero se va a ir extendiendo. Es el reino de Dios. Jesús enseñó también sobre ese valor con la parábola del gran precio y también con la del tesoro escondido. Por eso decía, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo donde estaba aquel tesoro. Es decir, el reino de Dios. Lo que Jesús está tratando de decirnos es que es vital para nosotros, es importante para nosotros entender el valor que tiene el reino de Dios. Y aquí es donde vamos a ver algo que es interesante con relación al reino de Dios. Y es que la sociedad, los grupos religiosos, excluyen a los más pobres, a los más necesitados y a los que la misma sociedad llama los miserables. Jesús da su mensaje del reino y son estas personas los que se convierten en seguidores también de la predicación de Jesús. Como vemos nosotros, 2 de los discípulos de Juan el Bautista vinieron y le preguntaron a Jesús, bueno, es como usando una paráfrasis, Juan, aunque te bautizó, aunque todo lo demás, pero bueno, él necesita saber si eres tú o no eres tú. Es la forma de parafrasear. Y en Mateo 11, del 3 al 5, Jesús responde ante las preguntas de ellos, de ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús le respondió, vayan y le dicen a Juan las cosas que ustedes han oído y las cosas que ustedes han visto. Y háganle saber esto, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados,
los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Vayan y le dicen a eso. Teniendo eso en mente, y cuando seguimos observando en la Escritura, vamos a encontrar nosotros que cuando Jesús es invitado a la casa de un gobernante fariseo, y entonces él comienza a hablarle que cuando él haga una cena como esta, que llame, cuando hagas un banquete como estos, llames a quienes. Y ahí es donde nos ponemos a pensar que el mensaje de Jesús está centrado en los pobres. Llama a los pobres, llama a los mancos, llama a los ciegos. Entonces serás bienaventurado, dichoso, feliz. Jesús tiene bien claro eso, llama a los pobres, a los ciegos, a los mudos, a los sordos, a los cojos, e invita a los pobres. Él tiene este es el núcleo dentro de las predicaciones que Jesús va desarrollando. Su sensibilidad, el amor reflejado, el amor de Dios reflejado en los más necesitados. Observe a Jesús enseñando a esos de Juan el Bautista y al gobernante, y a ambos les dice eso. Esta es la lista: los ciegos, los cojos, los leprosos, los sordos, la gente que ha sido rechazada socialmente, los que sufren el menosprecio de los demás, aquellos que son vistos como de clase inferior, como hacen muchos hoy día, no porque no pertenece a nuestro distrito, no porque son gente muy pobre, no porque son gente ignorante, y entonces nosotros mismos vamos haciendo una especie de rechazo que jamás hizo Jesús, porque Él pensó y reflejó su amor hacia los más necesitados, hacia los más pobres. Y entonces, ¿por qué es que en la sociedad de Israel los rechazaban? ¿Por qué es que no los miraban bien? Porque muchos pensaban que las maldiciones habían caído sobre ellos. Todavía ese pensamiento se sigue teniendo hoy. Es que estas personas están malditas, como dicen muchos. Estas personas han caído en la maldición. En estas personas no hay bendición, no son benditas. Jesús no estaba exaltando la pobreza, sino que está trayendo un mensaje del reino orientado fuertemente hacia los que son marginados, a los que han sido de alguna manera tratados injustamente, a los que eran despreciados por el sistema religioso de su tiempo y considerados como los indeseables, o como oí de un país que le decían los descartables. Estos no sirven para nada, estos son un estorbo porque la maldición de la ley está sobre ellos. Lo encontramos en Levítico 26, lo encontramos en Deuteronomio 28, en las citas que les estoy dando ahí pueden confirmarlo. Basta con leer Deuteronomio 28 del 15 en adelante para darnos cuenta que los pobres y los enfermos que deambulan por las calles, se les ve que son personas sobre los cuales posa la maldición de la ley. Y aquí es donde el amor de Dios está operando en Cristo en misericordia con la gente que estaba ahí tirada, que algunos decían también: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los evangelios recogen todo ese testimonio de la identificación plena de Jesús con los marginados, con los pobres, con los ciegos, con los cojos, con los leprosos, con los mudos, con todos aquellos con los cuales la gente no quiere tener ninguna relación. Son ellos, son ese tipo de personas los receptores gozosos de la buena noticia, de las buenas nuevas de salvación, no solo salvación del alma, sino también sanidad para el cuerpo, y eso lo trae el Mesías Yahshua, eso lo trae el Señor Jesucristo. Entre los seguidores de Jesús encontramos gente de esa condición humilde. Ahí los vemos nosotros, paralíticos, leprosos, los familiares de algunos que en algún momento estuvo endemoniado, y gente que de alguna manera son testigos de las resurrecciones que Jesús hizo.
Este tipo de gente a los cuales vino Jesús directamente, es ese tipo de gente. No era gente exclusiva a la cual iba a ir, pero podríamos usar el término preferencial. Fue a ellos. Diríamos nosotros, no los discriminó, pero sí confrontó a los materialistas, a los fanáticos religiosos, a los perversos, a los injustos, a aquellos que tenían la mirada solamente puesto en lo material, en el dinero. Y no perdamos pues de vista esto, porque es muy importante, porque eso nos va a ayudar a comprender lo que se vive en estos días, donde la gente está centrada más que todo en lo material y centrada en el dinero, centrada en su propio egoísmo, y muchos incluso llegan a predicar un mensaje materialista del dinero, que Dios quiere que nosotros vivamos la opulencia, bla, 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 de muchos predicadores que se han alejado totalmente del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que era el reino de los cielos. Así que Jesús no centralizó sus predicaciones en una iglesia exclusivista. Y aunque hizo muchos milagros, dio muchas predicaciones, tampoco estuvo hablando sobre que había que prosperar económicamente. La predicación de Jesús, por eso es el problema que muchos tienen con la predicación de Jesús, porque la predicación de Jesús fue confrontativa, fue controversial para los religiosos de su tiempo y sigue siendo controversial para nuestros tiempos. Porque muchos prefieren irse por la tangente y escoger otros pasajes bíblicos, porque saben bien que se van a convertir en personas perseguidas. Por eso yo le tengo cierta reserva a estos profetas que aparecen hoy día, que le dicen solo cosas lindas a la gente, lisonjean los oídos de la gente, manipulan la voluntad de la gente y los someten. Y hay mucha gente que tiene una conciencia como muy débil para que venga uno de estos a manipularlos con el materialismo. Por eso Jesús era confrontativo. Él no seguía la corriente de su tiempo de los religiosos. Él llamaba al arrepentimiento constantemente, como ven los pasajes que aparecen aquí en pantalla. Constantemente estuvo llamando al arrepentimiento, y él decía: arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aún el pasaje que les estuve mencionando anteriormente también, donde él les decía acerca del evangelio del reino. El mensaje de Jesús rompe con todo pensamiento convencional de lo que es la conversión. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, levanten la mano los que quieren hoy recibir a Cristo, levanten la mano y conviértanse a Jesucristo, y entonces la gente la levanta así nomás. Pero no es ese tipo de pensamiento. El pensamiento de Jesús es de una transformación radical en los individuos, de un arrepentimiento de la vida que llevan, y por eso algunos de los que eran publicanos y algunas rameras se entregaron a la fe en Jesucristo. ¿Y qué fue lo que pasó? Sus vidas cambiaron. Entonces, cuando Jesús se enfrenta a los religiosos de su tiempo, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los sumos sacerdotes y toda esa gente, es interesante porque en el confrontamiento con los fariseos les dice una sola vez: señores, con toda la religión que ustedes tienen, con todo lo que ustedes dicen conocer y saber, las prostitutas y los publicanos van adelante de ustedes. No se está refiriendo que porque hayan sido solo prostitutas o solo publicanos, sino que se está refiriendo a que estos se habían arrepentido y se habían convertido. Por eso los publicanos, que eran cobradores de impuestos y se les iba la mano, y las mujeres prostitutas, ya se sabe que la situación con ellas. Y esto debió haber sonado ofensivo.
El solo hecho que les echaran en cara que los cobradores de impuestos y las prostitutas arrepentidas fueran adelante del reino más que estos religiosos, eso ha de haber sonado muy ofensivo, mi hermano y mi hermana. Así de radical era el Señor Jesús en sus enseñanzas. La predicación de Jesús fue confrontativa, fue conflictiva, fue desafiante, iba dirigida a desenmascarar la falsa religiosidad, a combatir de frente el fanatismo religioso, las tradiciones religiosas falsas, las creencias falsas. Tanta creencia falsa que hay hoy día, tanta religiosidad pervertida. Y aquí vemos algunos ejemplos. Aquí tenemos dos cosas que por la lectura veloz no nos damos cuenta, y quisiera mencionarlas así, en Lucas 19, del 38 al 40, cuando decía, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ya a los religiosos ya les había dado en el rostro con esas palabras, con esa predicación de algo que ellos venían haciendo mal, y ahora la gente popularmente lo está reconociendo como rey en su entrada triunfal. Y esto también fue un problema, porque los mismos fariseos le dicen a Jesús, mira, ¿qué está pasando? Reprende a tus discípulos. O sea, ya hay un enojo en ellos, ya hay una confrontación que viene de parte de ellos también, porque la multitud lo está aclamando como rey. Ya esto en sí era problema, porque ahora viene el rey Herodes. Herodes Antipas era tetrarca de Galilea y de Perea, y empieza el problema. Por ahí andan diciendo que hay otro rey. Por ahí está toda la gente detrás de Yahshua, detrás de Jesús, proclamándolo rey. Y Herodes está en una posición política en ese tiempo. Y dice, yo soy rey. ¿Cómo es que este otro se anda declarando rey? Y van a ver ustedes la reacción de Herodes en su deseo, como dice en Lucas 13:31, que ya Herodes tenía la intención de matar a Jesús. Hay que quitar del camino a ese que anda diciendo que es rey. La gente lo estaba proclamando como rey. Pero aquí, en esta situación, estamos viendo que ya los religiosos quieren matarlo, y también ahora Herodes está con esa intencionalidad. Y para agregarle más todavía a la situación, Jesús entra al templo y empieza y agarra el látigo y le tumba la mesa a los cambistas, porque han entrado al templo, que era la casa de oración, y Jesús les dice a ellos, ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, como lo dice ahí en Lucas 19, 46 al 47. Donde dice, mi casa es casa de oración, y les está diciendo, les está echando en cara, y ustedes la han convertido en la cueva de los ladrones, porque Anás y Caifás eran los que estaban también ahí administrando, viendo cómo se desarrollaba la situación del templo. Habían puesto a sus propios inspectores para que revisaran las ovejitas, y la que estaba medio mala decía, esta no la puedes presentar, presenta esta que nosotros te estamos vendiendo. Los cambistas le dejaban cierta comisión, les dejaba cierto pago también a ellos, y esto era una situación de haber convertido la casa de oración en un puro negocio, vendemos esto, vendemos aquello, vendemos lo otro. Es decir, habían convertido la casa de oración en definitivamente la cueva de los lobos, la cueva de los ladrones. Ahí no llegaba la gente por ver qué lograba. Por eso hoy día se oyen de organizaciones que se introducen en las iglesias para ver qué negocios hacen, y le untan la mano a los líderes para que los acepten como tales y puedan promover sus productos, sus situaciones, o puedan promover a X o tal candidato político. A mí me ha tocado más de una ocasión, donde ha llegado gente donde uno y le dice, hay tantos hispanos, como usted nos podría ayudar para ver si le podemos hablar a la gente sobre nuestro partido político.
No, la iglesia no se puede casar con ningún partido político. La iglesia está centrada en el mensaje de Jesucristo, que es el reino de Dios. Todo lo demás es pasajero. Para que reflexionemos también un poco. ¿Y qué nos dice aquí en Marcos 14:1? 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y escribas cómo prenderle y cómo matarle. Todos los religiosos detrás de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús decía la verdad, los desenmascaraba, predicaba el reino de Dios y orientaba su participación profética, sus milagros, sus señales, sus maravillas con los más necesitados. Y un rechazo auténtico contra los que tenían el dominio, el control de la religión sobre la gente. Y de esto vamos a hablar más adelante en la tercera parte, cómo el reino de Dios ha sido echado a un lado para montar el reino propio de las instituciones. ¿Quiénes lo querían matar? Herodes, los fariseos, los principales sacerdotes, Anás y Caifás. Todos estos estaban haciendo planes, estaban tramando, estaban tratando de ver cómo mataban a Jesús, cómo lo llevaban a Poncio Pilatos, cómo lo llevaban ante el poder imperial y cómo lo iban a condenar a la cruz. Mis queridos hermanos y hermanas, el mensaje del reino de Dios es un mensaje que desenmascara y confronta. Y de hecho, es conflictivo. No es para agradar a nadie, ni es para agradar al oído de nadie. Cuando uno entiende que Dios es rey, uno dice, me someto a Él. Por eso vuelvo y pregunto, ¿cuál cree usted que podría ser la aplicación más adecuada a la predicación de nuestro Señor Jesucristo sobre el reino de Dios a nuestro tiempo? ¿Cómo podría aplicarse? ¿Cómo cree usted que este tema es importante? ¿De qué manera usted puede reflexionar de que Dios es rey y se está predicando aquí el reino de Dios? Y el reino de Dios nos enseña de que Dios es quien gobierna, no nosotros. Aquí no caben los dichos estos como yo decreto, yo recibo, yo declaro, como la gente equivocadamente dice en sus oraciones. Y venimos decretando, Señor, y declarando, Señor, que tal cosa va a suceder. No. Es un asunto de depender de Él. Él es el que va a hacer su voluntad en nosotros. Y nosotros decir, Señor, hágase en mí tu voluntad. Durante todo el ministerio, Jesús predicó y llamó a los pecadores al arrepentimiento. Orientó su mensaje a los despreciados socialmente hablando, a los enfermos, a los rechazados. A eso les habló Jesús con ternura, con amor y con palabras de consuelo y esperanza. Pero la predicación de Jesús fue confrontativa y desafiante contra los que manejaban el aparato político y el aparato religioso. Jesús no vino a predicar el poder sobre los demás, ni la creación de una estructura religiosa de poder y de conquista como se hizo después. Él dijo, el que quiera ser mayor entre vosotros, sea servidor de los demás. Él no vino a crear una estructura de poder. Después vamos a ver en el próximo video qué fue lo que pasó con esto. Y recordemos que el rey Herodes, el sumo sacerdote, Anás y Caifás, los fariseos, los escribas, todos esos fueron los principales responsables de la muerte de Jesús. Y era el poder político militar, el poder religioso, el poder económico. Todos ellos se sentían desafiados, golpeados, desenmascarados por nuestro Señor Jesucristo. Pero son los mismos poderes que siguen matando a la gente hoy, a los más necesitados hoy día. Son esos mismos poderes que están detrás
de todo un sistema religioso. Y no importa de qué línea, porque lo que hemos visto en todo el mundo es que hay corrientes religiosas, tanto católicas como evangélicas, como de todos los otros sectores, que tratan de llegar al poder para manejar a los que están en el poder, o para buscar prebendas de los que están en el poder. Eso es, y a donde se está dirigiendo el mundo es a un nuevo orden mundial que someta la conciencia de la gente, manipule la conciencia de la gente, y van a querer seguir distorsionando el mensaje de la palabra de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque esos mismos poderes que actuaron en aquel tiempo, lo único que se ha dado es una modernización, una creación de una nueva tecnología, pero los fines son los mismos: excluir a los que ya no les son importantes y tratar de destruir todo lo que tenga que ver con el mensaje de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, volvámonos a la Biblia, retornemos a los valores del reino de Dios, regresemos de nuevo a revisar lo que la Biblia dice con relación al mensaje de Jesús, y dejemos de tanta fantasía religiosa, dejemos de tanta delicadeza como creyentes, de que si fulano, que me siento resentido, que ya no voy a la iglesia, que me voy a la otra, que la otra tiene más luces, que la otra tiene más música, que en la otra lo atienden mejor a uno, porque la gente no anda buscando el reino de Dios, andan buscando su propia comodidad, andan buscando una religión que se adapte a ellos, no ellos al reino de Dios. Por eso es importante revisar nuevamente las Escrituras y tener cuidado, mucho cuidado, porque muchos de los líderes han abandonado la revelación de Dios y entonces se convierten en ciegos, guías de ciegos, y si estos se alejan de la voluntad de Dios como ciegos, guiando a otros ciegos, van a caer en el agujero. Son iglesias que le dicen a la gente: prohibido pensar, prohibido reflexionar, prohibido abrir los ojos. Entonces, ¿para dónde va Vicente? Como dice el dicho, para dónde va toda la gente. Los líderes estamos llamados a mostrarle a la gente cuál es el verdadero mensaje de Jesús y no a ocultárselo. Jesús trató de que la gente no fuera fanática religiosa, y muchas iglesias se han ido por ese camino. Y hay que tener cuidado porque robotizan a la gente. Les dicen: por aquí es, y por ahí van, como robots. Los vuelven esclavos de un sistema religioso. No reflexionan, no piensan, no son las tradiciones de los hombres, es el mensaje del reino al que tenemos que volvernos. Y ponga atención a esto: la gente confundió el mensaje del reino. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho? El mensaje del templo, la lujosidad del templo, en eso se ha caído. Nos apartamos del verdadero mensaje del reino y se nos olvida que aún los edificios no quedará piedra sobre piedra, y eso fue lo que el Señor Jesús dijo. Hemos convertido los lugares de reunión en suntuosos templos, y ahí es donde se centra la atención, y ahí es donde van a parar la mayor parte de los capitales, y nos hemos olvidado nosotros que lo más importante es la vida de las personas. Jesús puso más atención en las personas que en las cosas materiales. Que este mensaje nos haga reflexionar un poquito y que tú y yo podamos dedicarle más tiempo a la lectura sobre el reino de los cielos. Y me gustaría conocer qué piensas tú de todo esto. Comparte con nosotros, déjanos tus comentarios aquí en esta página, en el internet, aquí en YouTube o en Facebook. Y si deseas hacerlo, puedes enviarnos al correo electrónico hoybiblia@gmail.com. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, te invito a que lo hagas y le des clic a la campanita para que te avise de los nuevos videos que estaremos compartiendo. Muchas bendiciones.